Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Este miércoles el presidente de Perú, que se llama Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia. Lo hizo tras verse envuelto en un escándalo de sobornos, el enésimo escándalo en el que está metido este hombre. No es absolutamente nada nuevo. En Perú viene a llover en este aspecto sobre muy mojado, de hecho. Hace solo 3 meses se salvó por la mínima de tener que irse tras el polémico indulto y excarcelación de Alberto Fujimori. Lo traté aquí en La Contracrónica a lo largo de la última semana, creo que fue, del mes de diciembre. El caso Odebrecht también le salpicó directamente, pero de este último no ha podido librarse. Le ha dado directamente entre ceja y ceja. Su posición era insostenible y esta última bala, la verdad es que era completamente imposible de esquivar. Tras demasiados meses en crisis, porque esto viene a cerrar una crisis que se abrió el año pasado y que ha ido empeorando con el tiempo, pues como una herida que se gangrena, una cosa así. Pues tras demasiados meses en crisis, en la Casa de Pizarro, es decir, en la sede de la presidencia peruana, del Ejecutivo peruano, la política en aquel país ha entrado en barrena. Todo el mundo está descontento, a excepción de los que esperan, que son unos cuantos, que esperan sacar partido de toda esta historia. Todos creen, o casi todos creen, que ha llegado su momento, y lo que podemos ver casi 2 años después es que el frágil equilibrio que dejaron las elecciones del año 2016 pues ha terminado por romperse. Lo que no se sabe todavía es si se ha roto del todo. Lo que nadie sabe a estas alturas es qué pasará después. Pedro Pablo Kuczynski, así es como se pronuncia el nombre, no es broma, es Kuczynski, no Kuczynski, lleva una C por delante. El problema es que la manera que tenemos los españoles de pronunciar la C nos hace estos apellidos impronunciables. Si la pronunciásemos como una S sería mucho más fácil, Kuczynski, y nos quedaríamos tan a gusto, pero no. Y lo intento a veces, pero me es completamente imposible. Bueno, pues Kuczynski, voy a quitarle la C, esa C intercalada que tiene ahí antes de la Z, para no asfixiarme. Este hombre es presidente de Perú desde hace bastante poco tiempo, lleva apenas 20 meses en la presidencia. De hecho, los que no siguen las noticias del Perú de una manera regular, muchos se habrán enterado ahora de que era el presidente de Perú, porque llevaba muy poquito tiempo. Se presentó a las elecciones en el año 2016, fue a 2 vueltas, él ganó la segunda vuelta, la primera no. La primera, de hecho, fue creo que en abril, una cosa así. Iban a cumplirse ahora 2 años exactos. La segunda fue en el mes de julio, eso lo recuerdo a la perfección. Fue en pleno verano aquí en España. Bueno, pues ganó, pero ganó por un margen estrechísimo. Tengo, de hecho, los resultados de esas elecciones aquí y fue por 40.000 votos. Una cosa miserable. Es decir, realmente, si ganó las elecciones fue porque la segunda vuelta, la primera la había perdido, fue porque Dios es bueno, porque con que se hubiese movido un poquito el voto, la presidenta de la República de Perú hoy sería Keiko Fujimori. Bien, hubo un reagrupamiento electoral en torno a la figura de Kuczynski porque los enemigos que tiene Fujimori o la familia Fujimori, así dicho de manera genérica, en el Perú son muchos. Él se las veía muy felices, Kuczynski se las veía muy felices en aquel momento, iba a decir en el verano de 2016, pero es que Perú está en el hemisferio sur, prácticamente todo el país, entonces allí no era verano. Bueno, allí de hecho, como están en los trópicos, tienen verano todo el año. Bueno, pues en el mes de julio, agosto de 2016 se las veía muy felices, pero desde entonces lo que ha sido es todo cuesta arriba. En estos 20 meses ha enfrentado varios escándalos y ha ido toreándolos, valiéndose, además, es un hombre ya de cierta edad, tiene como 80 años, valiéndose de su propia experiencia y de la misma división que existe en el seno de la política peruana. Diría de la política peruana y del propio Perú. Estoy convencido que en otras circunstancias hubiese caído antes. Es decir, si el juego de equilibrios de la política en Perú no fuese el que es, el que heredero de las últimas elecciones, bueno, aunque la cosa viene de más allá, viene desde los años 90, que se supone el verdadero vierteaguas en la política reciente o la historia reciente del Perú. Vamos, hoy por hoy, el Perú de hoy en día, el Perú del día 23 de marzo de 2018, es el que es. A grandes rasgos,
se divide entre fujimoristas y antifujimoristas. Así. Bueno, no hay gente que piense otras cosas, no. Hay gente que piensa de todo, evidentemente, que yo soy una democracia, un país libre en el que uno puede tener las ideas políticas que quiera, pero que a la hora de conformar gobiernos o de quitar y poner presidentes, en el fondo todo lo marca Fujimori, ese apellido. Es decir, Fujimori es la auténtica fractura del país. Eso es lo que pudimos ver en el mes de julio de 2016, cuando no se sabía muy bien si iba a ganar Kuczynski o iba a ganar la hija de Fujimori. El bloque fujimorista, cuando se presentan con ese nombre, ya estaría bueno, ¿no? ¿Cómo se llama vuestro partido? Pues nuestro partido se llama Fujimori, total, ¿para qué engañar a la gente? No se llama así. Está encabezado por Keiko Fujimori, que es hija de su padre, como ya he dicho, y su nombre es Fuerza Popular, que es, por cierto, el partido, la fuerza, que más escaños tiene en el Congreso. De hecho, tiene mayoría absoluta, o la tenía hasta el mes pasado, hasta el mes de febrero, porque discutieron la hija de Fujimori, Keiko, con su hermano Kenji, que está metido en el último de los escándalos, el que ha terminado por sacar de la casa de Pizarro a Kuczynski. Bien, obtuvo mayoría absoluta en las elecciones del año 2016. Tiene 73 escaños. En tanto que el Congreso peruano tiene 130, pues la mayoría absoluta son 66 y las matemáticas no fallan. Y en este caso, hasta yo, que soy un negado completo para las matemáticas, sé hacer esta cuenta con ayuda de calculadora. A ver si os pensáis que estas cosas las hago de cabeza. Hasta ahí podríamos llegar. Bueno, de lo que tenemos es a un presidente, un partido recién formado, se llama Peruanos por el Cambio, y a un Congreso, al legislativo, en manos de su eterno rival. Esa es la realidad. Está en manos del fujimorismo, en manos de la Fuerza Popular. Y el resto de partidos pues cuentan con muchos menos diputados. El siguiente, por ejemplo, que es el Frente Amplio, tiene solo 20, de 73 a 20. Es decir, todo el resto del espectro político es muy heterogéneo. Y va desde el Peruanos por el Cambio, que os acabo de decir, que es el partido de Kuczynski, un partido recién, montado exclusivamente. Ponen cambio con K, porque el apellido Kuczynski se escribe con K, con eso que os digo todo. Un partido muy personalista y que es de tendencia centro-liberal aproximadamente, hasta el Frente Amplio, cuya líder, o lideresa, si queremos emplear esa palabra que se puso tan de moda en España hace unos años, cuya lideresa es Verónica Mendoza. Es una mujer joven que en lo esencial es ella y su partido son comunistas. Entonces, eso es lo que en el antifujimorismo o el contrafujimorismo lo que encontramos es cada uno de su padre y de su madre. El bloque antifujimorista, es decir, Mendoza, el hombre Kuczynski, incluso Alan García, que se presentó a las elecciones de 2016, lo que pasa es que no tuvo mucha suerte con los votos. Su idea era llevar a un presidente que no fuese Keiko Fujimori, llevarle hasta la presidencia. Y lo consiguieron. Lo consiguieron, pero con la lengua fuera, es decir, en las últimas. El problema no era llegar, por lo tanto, el problema era mantenerse de una manera tan precaria. Y claro, con un equilibrio de poderes tan frágil, un simple soplo de aire hace que un castillo de naipes, como este que hay montado en Perú desde hace un par de años, se derrumbe. Bueno, castillo de naipes, que en inglés se dice House of Cards, pues lo que tienen en Perú es una auténtica House of Cards. Y además, de hecho, muchísimo podría esto servir, lo que está pasando en Perú ahora podría servir de inspiración a muchos guionistas de cine y de series de televisión, porque ni el guionista más imaginativo se podría haber imaginado cosas que están sucediendo, que han sucedido en los últimos meses ahí en Perú, relacionadas con la política, quiero decir. Bien, vamos a ver algunos charcos en los que se ha metido. Porque claro, no ha tenido un soplo de aire, le ha pasado por encima un temporal. Y si un simple soplo de aire hacía caer ese castillo de naipes, no os quiero contar con el temporal o con varios frentes que le han ido entrando. Es decir, frentes atlánticos, pero no porque Perú da al Pacífico, entonces eran frentes del Pacífico, pues le han entrado varios. Es decir, charcos en los que se ha ido metiendo o que le han metido. Que algunos no se los ha buscado y directamente ha ido a parar a ellos y se ha puesto perdido. El primero de ellos, que es el que hizo estallar el escepticismo, la desconfianza hacia Kuczynski, un hombre ya mayor en el que todo el mundo, no todo, pero sus partidarios obviamente le apoyaban a puño cerrado, pero los que no lo eran, caso por ejemplo de los del Frente Amplio, decían, es un mal menor a cambio de que los fujimoristas no vuelvan por la presidencia. Este fue el primero de todos, el que inauguró, fue el caso
Odebrecht, que ya lo traté también en la Contracrónica el año pasado en un programa que hice sobre esta historia. Bueno, de Odebrecht he hablado en más de una ocasión, pero en concreto centrado en la historia esta de Bru. Esta es la famosa constructora brasileña que pues hoy por hoy está enfangada y es la protagonista del mayor escándalo de corrupción de toda América. Podríamos incluso llevarlo, conocido al menos, el mayor escándalo de corrupción, por lo menos a nivel multinacional, el mayor del mundo. Bueno, pues está salpicando a todos los países, prácticamente a todos los países de Hispanoamérica, es decir, desde México hasta Chile hay problemas o hay comisiones de investigación, hay políticos implicados en sobornos, generalmente es una empresa constructora, obviamente lo que hace es sobornar políticos, lo que hacía era sobornar políticos. Bueno, pues esto también salpicó a Perú. Esto el año pasado supimos gracias a Odebrecht, es decir, no fue periodismo de investigación y que lo estuviese investigando un juez. Supimos que el Congreso, por Odebrecht que informó al Congreso y el Congreso se encargó de hacerlo público, que Odebrecht había pagado, creo que eran $5 millones a dos empresas de consultoría para las cosas de obras públicas que hacen las constructoras y que suelen ir, como bien sabéis, con sobreprecios y con maletines adjuntos a los sobreprecios. Pues había pagado $5 millones a dos empresas de consultoría vinculadas con Kuczynski, cuando hace muchos años, cuando Kuczynski todavía no era ni presidente ni había pensado en serlo. En aquel momento pidieron su dimisión, pero el presidente se escudó en que las consultorías eran legales. No va a poder uno ganarse la vida, solo faltaba. Y si se dedica a estas cosas, pues uno no sabe que los de Odebrecht están sobornando a media América. Te encargan un informe y lo haces. Lo cobras y aquí paz y después gloria. Y otra de las cosas que decía Kuczynski en aquel momento es que no se habían producido contrapartidas. Es decir, había sido un encargo meramente profesional. Es como si sois, pues qué sé yo, os encargáis sois expertos en marketing, os viene una empresa que está corrompiendo a medio país y os dice, nos puedes hacer una campaña de marketing directo. Pues es mi trabajo, lo hago, me pagan y no tienes nada que reprocharte. Le has tratado como un cliente y mucho más cuando ni siquiera sabes de sus actividades. Bien, aquello se fue serenando, ¿sí? Fue poco a poco serenándose, y cuando parecía que aquel primer temporal amainaba, saltó el escándalo por el indulto a Fujimori. Que este fue el que, podríamos decir, que fue el principio del fin. Alberto Fujimori estaba en la cárcel en Perú, acusado y condenado por delitos gravísimos. Alberto Fujimori, por cierto, tiene la misma edad que Kuczynski, aunque la verdad se conserva bastante peor. Yo, si me dan a elegir, ya a los 80 años, prefiero llegar como Kuczynski a llegar como Fujimori, que parece un ancianito, parece un viejito de Okinawa, de estos que aparecían en la... No sé si habéis visto alguna película o algún documental sobre la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, lo que se vean los viejitos jorobados caminando con un bastoncito. Bueno, pues eso es lo que parece Fujimori, por lo menos en las fotografías y en los vídeos que han salido por televisión. Bien, estaba en la cárcel con toda la razón del mundo, además, y se iba a pasar allí un montón de años. Y aparte de eso era archienemigo de Pedro Pablo Kuczynski. Pero asombrosamente, en el mes de diciembre, Kuczynski decidió indultarle por cuestiones de salud. Cuestiones de salud que además no eran fatales, es decir, está fastidiado, porque a los 80 años, pues cuando no tienes un problema, pues tienes otro. Pero entiendo perfectamente que por muy sano que esté no le apetezca estar en la cárcel, a nadie le apetece estar en la cárcel, y valiéndose de que sus dos hijos hacen política y la hacen con bastante éxito, que además habían ganado las elecciones legislativas, pues a los Fujimori se les ocurrió que habría que presionar y valerse de su influencia política para que el patriarca de la familia saliese de la cárcel. Y aprovecharon la propia debilidad del presidente. Es decir, el presidente Kuczynski accedió a liberar o a indultar y liberar, por supuesto, a su archienemigo, y lo hizo gracias a que el hijo de Fujimori le apoyó en el Congreso porque la izquierda había puesto a Kuczynski una moción de censura, un periodo de vacancia, creo que llaman ahí. Es decir, le iban a sacar del poder a raíz, curiosamente, de lo de Odebrecht, y él se echa en manos de una facción dentro del partido fujimorista, del Fuerza Popular este que os hablaba antes. Bueno, aquello ya, yo cuando lo leí, recuerdo en diciembre, dije, bueno, esto
esto no es un país, esto es un frenopático. Me pareció fascinante, claro, me sumergí, me zambullí directamente en todas estas movidas y peleas que hay en la política peruana. Dije, bueno, ahora mismo, hoy por hoy, es el país más entretenido para follones políticos de toda América, por encima incluso Argentina, que suele ser por lo general el más entretenido iba a decir de América, de todo el mundo. Y es decir, que el mismo que se había peleado con Fujimori, pues se echa en manos de otro Fujimori, del hijo, porque la hija le quiere ver fuera de la presidencia. En fin, una auténtica locura. Pero bueno, tampoco nada extraño, es decir, nada que no hayan visto en Perú en algún momento en los últimos 200 años de historia. El asunto de Fujimori ocasionó un escándalo fabuloso coincidió además con las Navidades del año pasado, y como todo, se fue diluyendo poco a poco con la entrada del año. Y en ese momento Pedro Pablo Kuczynski se pensaba que lo peor ya había pasado, se sentía de nuevo seguro, y de golpe le aparecieron dos escándalos nuevos. Uno de transferencias de dinero de las consultoras con las que había trabajado para Odebrecht, esto es de hace 15 años, una se llamaba Westfield Capital y la otra First Capital, pues transferencias de dinero de estas consultoras con las que había hecho estos negocios en principio legales con Odebrecht, transferencias a sus cuentas privadas. Eso ya empieza a dar que pensar. Bueno, realmente el agua no estaba tan clara como nos la quería hacer ver. Ese fue uno. Otro era también de una transferencia, en este caso una transferencia de primera categoría, una transferencia de $600.000 a su chofer personal. Se llama un tal José Luis Bernaola. No sé qué tal estarán pagados los choferes presidenciales en Perú, pero vamos, si ganan $600.000, mi pregunta es dónde hay que apuntarse, porque me parece que seguramente es el chofer mejor pagado del mundo entero. Y más va a ser el chofer mejor pagado del mundo entero en los próximos 500 años, $600.000. Bueno, esto también dio muchísimo escándalo hace un par de meses, o un mes aproximadamente, el mes pasado, sí, en febrero, en la prensa peruana, y ahí se volvió a quedar. Iban uno detrás del otro. Pues en ese se estaba tratando de dar una explicación convincente de lo del chofer, de lo de José Luis Bernaola, cuando estalló el escándalo definitivo. Que en Perú a este escándalo le han dado en llamar los Kenji-vídeos. Ya hubo uno en el pasado, en tiempos de Fujimori, en los años 90, que fueron los Vladivídeos, por Vladimiro Montesinos. Bueno, pues ahora son los Kenji-vídeos. Recordemos, os lo he dejado un poquitín más atrás, esto empieza a parecerse ya una película, que Kenji había salvado in extremis a Kuczynski de ser destituido por el Congreso en el mes de diciembre. Y había ocasionado incluso una fractura dentro de Fuerza Popular porque la hermana sí quería sacarle, pero el hermano no. Creo haberlo comentado en aquel programa que hice sobre esta historia a finales de diciembre, en plenas Navidades hice este programa. Bien, esto no lo hizo, apoyó o impidió que fuese destituido Kuczynski, pero esto no lo hizo gratis. Al parecer, ofrecieron a Kenji y a sus diputados más fieles, el grupo de Kenji, les ofrecieron una serie de contratos de obras públicas. Estas cosas, como os podéis imaginar, no se hace deslizando un billete de $100 en el bolsillo. No, hombre, no. Hasta ahí Kenji está acostumbrado a otras cosas, a cosas mejores. Entonces, estoy hablando de, está todo en el aire. Es lo que se les ofrece y se sabe que se les ofrece porque uno de ellos, uno de los que iba a ser corrompido o sobornado, un tal Moisés Mamani, lo grabó en vídeo. Esto es un peligro porque es que ahora todos llevamos una cámara de vídeo de alta definición en el bolsillo, que además graba estupendamente el vídeo con una calidad excepcional que se puede dar hasta por televisión sin que pixele y que graba audio y lo graba estupendamente. Bien. De ahí que cosas que antiguamente se hacían con mucha facilidad, hoy es más complicado. Esto no solo sucede en Perú, sucede en todos los países del mundo, el hecho de que los políticos están grabándose los unos a los otros continuamente. Están escondiéndose en los móviles, en algunas reuniones me consta, porque me lo han dicho que, o en algunas comidas piden por favor dejar el teléfono en el ropero, porque no se fían ni entre ellos. Y no estoy hablando de partidos distintos, del mismo partido. Sabéis que en política el verdadero enemigo lo tienes dentro del mismo partido. Pero en este caso no eran del mismo partido, estaban tratando de convencerles y les ofrecían algo. Estos vídeos los ha hecho público Keiko Fujimori, la hermana de Kenji y la hija de Alberto. Y la cosa, lo que os decía el guionista, que hay que ser muy, pero que muy imaginativo para crear una historia como esta.
Los Kenji-vídeos, que como veis esto parece una auténtica telenovela, los Kenji-vídeos han sido el torpedo definitivo. Si esto fuese un juego batalla naval, sería el tocado y hundido. Más allá ya no puede ir, no ha podido soportar esta. Es decir, no le ha quedado otra que anunciar, que es lo que hizo el miércoles pasado, anunciar su renuncia y marcharse. Todavía no se ha ido, se ha ido justo tal día como hoy, el día 23, está yendo en estos momentos, porque se va por su propio pie. Y os preguntaréis, bueno, ¿y quién viene? ¿Va a haber elecciones? No, va a ocupar su puesto. En Perú hay institucionalidad un tanto movida, pero institucionalidad, es decir, no va a aparecer un general de un cuartel y dar un golpe de Estado, ni van a volverse locos y a convocar elecciones. En principio hay un vicepresidente. El vicepresidente de Perú se llama Martín Vizcarra. Y esto es otra cosa curiosa, otra nota curiosa, otra curiosidad más que anotar a toda esta historia peruana. El vicepresidente de Perú, que es vicepresidente desde el principio del mandato, resulta que vivía en Ottawa, en la capital de Canadá. ¿Qué pinta el vicepresidente de Perú viviendo en Ottawa? Que no es precisamente un país fronterizo con Perú, no es que viva en Ecuador o en Chile, no, en Ottawa. Diré yo que sea, 7 o 8 mil kilómetros de Lima. ¿Qué hacía allí? Pues resulta que además de vicepresidente de Perú, es embajador, o era embajador, de Perú en Canadá. Me dejó eso fascinado. Debía ser el único vicepresidente del mundo que no vivía en su país. Peor, que vivía a 7 o 8 mil kilómetros de su país. No, pues ahí estaba, es decir, mucho no podía influir en el gobierno. No hay mucha diferencia horaria, sí la hay climática y sobre todo la hay de distancia geográfica. Pues bien, este hombre, Martín Vizcarra, va a tomar posesión hoy como presidente de Perú. Claro, toda esta locura, está teniendo su eco en el arco parlamentario y naturalmente en la calle. Si seguís algunas cuentas de peruanos veréis que andan todos pues con cierto nerviosismo como no podía ser menos, porque esto realmente ha devenido novelesco. El Frente Amplio, la política, en el arco parlamentario, el Frente Amplio, los de Verónica Mendoza, están que se frotan las manos. Han pedido ya nuevas elecciones, cuanto antes mejor. Saben, en una palabra, que este es su momento y que tienen que aprovecharlo. Bueno, o lo hacemos ahora, o realmente, si tenemos que esperar otros 3 años, es posible que no nos salga tan bien. En el otro lado, los fujimoristas pues no tienen tanta prisa. Saben que el tiempo juega a su favor, sí, pueden esperar con toda tranquilidad los 3 años que quedan de mandato, con un vicepresidente débil, que va a ser este hombre, Martín Vizcarra, que no iba ni para presidente y tampoco demasiado para vicepresidente porque vivía en Canadá. Y el Congreso, entre tanto, en sus manos. Diréis, bueno, pues están discutidos Kenji y Keiko, pero son hermanos y terminarán de una manera u otra reconciliándose, y más si está el poder de por medio. El hecho es que Kuczynski le haya pasado esto, en principio no es extraño, supongo que se estudie un poco la historia reciente de Perú. Ese es el enésimo caso de aventurero político que llega como salvador y termina ocasionando una gran crisis política. Yo creo que echemos un poquito la vista atrás, miremos por el espejo retrovisor, veamos lo que les ha pasado a otros presidentes. De los presidentes de los últimos 20 años, tenemos a Kuczynski recién dimitido. Y después de haber ocasionado un quilombo, que dicen en Argentina, de padre muy señor mío. A Ollanta Humala está preso. Alejandro Toledo está en busca y captura. A Fujimori, en fin, ¿qué queréis que os cuente que no sepáis? Lo acaban de indultar. Y podría a todo esto que le quite luego el indulto y meterlo de nuevo para adentro. Yo que él me escondería. Y además le han indultado en las condiciones que han indultado, que podría estar... que su sino era pudrirse en la cárcel, lo que le queda de vida. Como veis, solo queda Alan García, que no tiene nada ahora, pero que ya estuvo acusado por corrupción en el pasado. Como podéis ver, esto del aventurerismo político en Perú, especialmente en los últimos 20 años, es la tónica, no la excepción. La pregunta que nos podríamos hacer es de cómo van a salir de esto. Yo la verdad es que lo desconozco, es un auténtico misterio. Probablemente se haga con un nuevo aventurero político. No sé si ahora o dentro de 3 años. Y de ahí vuelta a empezar. Al menos el país funciona económicamente. Algo es algo.
Tengo una llamada de Marcos, que es un oyente que vive en Santa Ana, en California, que quiere hacerme una corrección. Esta vez sobre Star Wars, sobre la contracrónica que hiciste sobre Star Wars. Y es que comentaste que el director de la saga era J.J. Abrams. Y bueno, si bien J.J. Abrams fue el director de El despertar de la fuerza, el director de esta última película, del último Jedi, ha sido Rian Johnson. Tenemos aquí a dos directores para las dos últimas películas de Star Wars, dos directores diferentes. Con lo cual creo que parte de lo que está pasando aquí es que tenemos una pelea de gallos entre directores, que uno quiere llevar hacia un sitio la historia y otro quiere llevarla hacia otro sitio. Y entonces lo que tienes es que al final no tienes ningún tipo de dirección, no tienes ningún tipo de historia, no tienes ningún tipo de rumbo claro y vas totalmente a la deriva destrozando todo lo que fue una saga fantástica. Pues sí, Marcos, no eres el primero en decírmelo, ya me lo habían dicho, lo que es que no puedo corregir porque está grabado. Esto no es como un texto, que entras, lo modificas y en el gestor de contenidos y la errata queda corregida. En el caso de la radio esto es lo de scripta manent verba volant, ¿no? Las palabras vuelan, bueno, vuelan y además luego no hay quien les eche el guante, es imposible echarles el guante. Simplemente fue un error cuando uno habla, es el problema del directo, ¿no? Te pones a hablar y esto no es como escribir, que puedes revisar el texto. Se me quedó enganchada la palabra y ya la repetí varias veces. Aparte de esto, que lo cambié en donde se podía cambiar, que era en el artículo que escribí sobre este mismo tema, en lo que comentas de la falta de continuidad entre J.J. Abrams y Rian Johnson, la verdad es que tienes muchísima razón. Si nos vamos a la trilogía original, las tres primeras, las que se hicieron a finales de los 70, principios de los 80, lo que vemos es que Lucas solo dirigió la primera. Le encargó a otros directores dirigir El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Se encargó, eso sí, siempre de escribirlas. La primera trilogía, la original, lo que cuando pensamos en Star Wars, por lo menos los de mi generación, pensamos en eso. Si vamos a la segunda trilogía, ahí vemos que Lucas se reservó para él las tres películas, la trilogía que se hizo en la década pasada. Ahí las tres pelis están hechas por él o están dirigidas por él. Luego el problema no creo que sea tanto el cambio de director. El cambio de director no se notó en la primera de las trilogías, sino que falta Lucas, que ya no está presente. Es decir, que ya ni escribe los guiones, ni interviene de ninguna manera, vendió esa franquicia y lo más que puede hacer, no sé si le pedirán opinión alguna vez, pero es eso, opinar, pero no está involucrado. Y claro, le están desgraciando la historia, que eso es lo que venía yo a comentar aquí en aquella contra que hice hace unos meses sobre Star Wars. Pero bueno, esto es lo que hay, así que habrá que vivir con ello o directamente no ir al cine a verlas. Bien, vamos con Pizarro, que se me echa el tiempo encima. Pizarro tiene un comentario muy bueno, por cierto, sobre otro escándalo, en este caso el que hablaba yo ayer aquí de Facebook, Cambridge Analytica, y esos datos que regalamos con tanta alegría, y esa información que regalamos con tanta alegría a todo el que nos la pide por Internet. Todos y cada uno de nuestros actos en la red quedan registrados en registros que pueden ser consultados y analizados. Analizados para prever nuestros actos futuros. Como en todos los grandes timos, la clave está en que el timado crea que gana a corto y que ganará a largo plazo. Entregamos ingentes cantidades de información personal real a nuestros manipuladores y nos escandalizamos porque pensábamos que era gratis, que no era tanta, que no era para eso, que los manipuladores cumplirían las leyes. Internet vino para quedarse, pero pasará tiempo hasta que los internautas aprendamos a surcar este océano tempestuoso e infestado de piratas con cierta seguridad. Eso sí, aprenderemos a bofetadas. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, pues con esto ya terminamos la contra de hoy. Una cosita, os comentaba ayer que este fin de semana me iba a poner con la conferencia, la que di en Valencia hace 2 días. Bien, he podido hacerlo antes. Ayer por la tarde me reservé un buen rato y me puse a editar el audio, obviamente, no el vídeo. Me puse a editar la conferencia y el turno de preguntas. Duran entre ambas como un partido de fútbol, unos 45 minutos aproximadamente cada una.
están bien grabadas, por lo menos mi parte de voz sí, micro, me llevé equipo para grabarlo bien. Las preguntas se escuchan, las preguntas de los estudiantes, preguntas muy buenas, por cierto, eso que dicen de que los estudiantes no leen, no por lo menos los que van a mis conferencias, son gente que está interesada. Entonces las tenéis en mi canal de YouTube, por si queréis ir a verlas, se llama Díaz Villanueva, ahí lo tenéis, están publicadas ayer mismo, o también las tenéis en mi página web. En una de las anotaciones, la primera de todas, pues es eso, se llama Neolengua y Feminismo o algo así, bueno, ni me acuerdo de cómo la titulé. Aquí está, Feminismo y Neolengua, el puritanismo del siglo XXI. Bien, esa la tenéis en mi página web, diazvillanueva.com, entráis ahí están. Los dos youtubers llevan solo audio, obviamente, primero la conferencia y después las preguntas, el turno de preguntas con los asistentes. Muy bien, mañana, otra cosa más y ya me voy, sí o sí. Mañana tenemos contraplano porque me lo dejé la semana pasada, como estuve en Valladolid y hice el programa con Luis Torras, que ha sido uno de los mejores programas del año, y me dejé pendiente colgando un contraplano que haremos mañana, que es sábado, así que ya sabéis, mañana películas. Hasta mañana, amigos.